Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a impartir la clase número 2, programada para este día, y comenzaré compartiendo pantalla. Muy bien, aquí nos habíamos quedado la última vez. Pues estábamos platicando sobre los grupos funcionales en la química orgánica. Anteriormente a esta parte estábamos viendo sobre las propiedades de los compuestos y platicado sobre que los grupos funcionales que se adhieren a las cadenas carbonadas le dan una característica específica al compuesto químico y va a hacer que forme parte de un grupo funcional en específico. Por ejemplo, si tenemos una cadena carbonada con uno o más iones hidroxilo adheridos a la misma, vamos a tener un alcohol. Y pues así con los otros grupos funcionales. Tenemos los éteres, que están caracterizados por tener este oxígeno en esta configuración con este tipo de enlaces. También están los aldehídos, ¿verdad? Según el grupo funcional que se adhiera a la cadena carbonada, vamos a tener también una nomenclatura específica para ellos. Ya más adelante en el curso lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo. También están las cetonas, que se caracterizan por tener este grupo funcional de un carbono con un oxígeno formando, unidos por un doble enlace y con terminación ona. Y pues aquí hay un ejemplo de cómo se vería eh, en una cadena carbonada adherido a este grupo, ¿verdad? Aquí podemos ver el grupo funcional. También están los ácidos carboxílicos, que se caracterizan por tener este grupo funcional. Y pues se vería así, y así sucesivamente con los demás, grupos funcionales. También tenemos en el último tipo de grupo funcional los derivados halogenados, que son, pues aquí podemos ver que hay un ion acá denominado X, y esto indica que cualquier halogenuro puede unirse a la cadena carbonada y se llamaría de esta manera haluro de el nombre base del compuesto terminado con hilo. Y aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos una cadena carbonada con dos carbonos y un átomo de cloro. Muy bien, entonces, bueno, también importante tener en cuenta que las moléculas pueden tener dos tipos de cadenas lineales o ramificadas, ¿verdad? Ya habíamos hablado que las lineales son como las que tenemos acá. Vamos a regresar unas cuantas diapositivas. Las lineales serían, pues, las simples como estas que están acá, pueden ser cíclicas o acíclicas, pero no tienen ninguna ramificación. Es decir, que en la cadena principal no hay ningún grupo funcional adherido. O bien pueden ser ramificadas, que ya es cuando contiene uno o más grupos funcionales. Bueno, también pues pueden ser cadenas abiertas o cíclicas, saturadas o insaturadas. Habíamos hablado que saturadas o insaturadas se refiere a que en las cadenas saturadas solo tenemos enlaces simples, ¿verdad? En cambio, en las insaturadas podemos tener un doble enlace o bien algún triple enlace en la molécula, ¿verdad? También es posible. Ser carbocíclicos o heterocíclicos. Entonces, en cualquiera de estas características siempre van a estar dentro de la definición de moléculas orgánicas. ¿Por qué?
porque todos estos tipos de cadenas y posibilidades van a tener en común que tienen al carbón en su estructura. Muy bien, en función de eso, hay una clasificación, una forma de clasificar los compuestos orgánicos oxigenados, es decir, compuestos orgánicos que tienen oxígeno en la estructura. De esa manera podemos identificar dos grupos, los grupos con enlaces simples y enlaces dobles. Los enlaces simples se identificarían de esta manera, ¿verdad? Tenemos al carbono unido al oxígeno, unidos mediante un enlace simple. En el otro caso, los de enlace doble, que es donde tenemos un carbono y un oxígeno, unidos mediante un doble enlace. En los enlaces simples tenemos al grupo hidroxilo, ¿verdad? Que es el único en este tipo de enlaces simples para los compuestos orgánicos oxigenados, y estos pueden ser ya sea alcoholes o ésteres. Los alcoholes van a caracterizarse por tener un grupo hidroxilo adherido a la cadena. Esta R significa, pues, hace referencia a la cadena carbonada. Por otro lado, los éteres se van a caracterizar por tener un oxígeno que va a estar unido a dos cadenas carbonadas en cada lado, ¿verdad? Las cadenas no necesariamente van a ser las mismas, por eso esta R que está acá tiene una apóstrofe, porque puede hacer referencia a una cadena carbonada distinta a la que está en el lado izquierdo. Y pues esos serían los dos tipos de compuestos orgánicos oxigenados con enlace simple. Ahora bien, con los enlaces dobles podemos identificar dos tipos, con grupo carbonilo o grupo carboxilo. En el caso del grupo carbonilo, vamos a tener una unión del carbono con el oxígeno de esta forma, siempre con el doble enlace, pero de esta manera, el oxígeno podemos ver que está con sus dos enlaces unidos con el carbono y ya no está unido a nada más del otro lado. En el grupo carboxilo, pues tenemos lo mismo que el grupo carbonilo, pero un grupo hidroxilo adherido acá. Entonces, esa es la diferencia entre el grupo carbonilo y el grupo carboxilo. Perdón. En el caso del grupo carbonilo, tenemos los aldehídos y las cetonas. En el caso de los aldehídos, vamos a ver una cadena de este tipo. Tenemos al carbono, al oxígeno con su doble enlace, y en un lado del carbono vamos a tener la cadena carbonada, y en el otro lado vamos a tener un hidrógeno, ¿sí? ¿Cuáles son las constantes acá? El carbono, el oxígeno, el doble enlace y el hidrógeno. Y acá lo que puede variar es la cadena ramificada. Por otro lado están las cetonas, que es, pues aquí tenemos siempre el carbono con el oxígeno unidos mediante un doble enlace y dos cadenas carbonadas unidas a este carbono, ¿verdad? Las cadenas ramificadas, pues de la misma manera pueden ser diferentes, ¿verdad? Por eso una es R y la otra R apóstrofe, porque no necesariamente tienen que ser las mismas cadenas carbonadas que están unidas al carbono. Luego están los ácidos carboxílicos, en el caso del grupo carboxilo, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos se van a ver de esta manera, ¿verdad? Una cadena ramificada al grupo carboxilo, o bien dos cadenas ramificadas unidas tanto al carbono como al oxígeno que está acá unido a este carbono, ¿verdad? Como podemos ver acá. Entonces, esta es la manera de identificar qué grupo funcional tendríamos y qué categoría se le puede dar en función. Recordemos que esto es solo para compuestos orgánicos oxigenados, es decir, compuestos orgánicos que tengan tanto carbono como oxígeno. Si no tiene oxígeno en la cadena, no son compuestos orgánicos oxigenados. Muy bien. Ahora, me gustaría, para poder cerrar el tema de esta semana,
platicar sobre un último tema importante sobre la química del carbono. El día de ayer estuvimos platicando de el, el átomo de carbono como tal, estuvimos describiendo cómo encontrar una tabla periódica, las características, ¿verdad? Como en qué periodo se encuentra, en qué grupo se encuentra, su número atómico, también su configuración electrónica la vimos y pues la electronegatividad, que en este caso es 2.5. Entonces, el último tema que me interesa ver con ustedes para cerrar este tema, este primer tema del curso, es la configuración electrónica del átomo de carbono, ¿verdad? Recordemos que, bueno, en el caso específico del carbono, el carbono va a poseer cuatro electrones en su última capa. Y lo vamos a ver reflejado en la configuración electrónica de esta forma. Recordemos cómo era la configuración electrónica completa, ¿verdad? Y aquí pues solo muestran la configuración electrónica en el último nivel, es decir, en el nivel 2, ¿verdad? Aquí tenemos el átomo de carbono y el nivel 1 sería eh, el orbital más cercano al núcleo del átomo y la segunda órbita es esta que corresponde al nivel 2. Entonces, la última capa de electrones para el carbono está ubicada en el segundo nivel. Por eso es que se ve de esta manera, ¿verdad? Recordemos que la configuración electrónica era 1s2, 2s2 y 2p y 2p3. Perdón, 2p2, sí, porque son 6 electrones, ¿verdad? En total tenemos 6 electrones para el carbono y en la última capa tenemos únicamente 4, ¿verdad? Que son los que están acá, ¿verdad? Los que están en el nivel número 2, 2s2 y 2p2. Muy bien. Por definición, todos los orbitales p, como este que está aquí, van a formar ángulos de 90 grados, pero en los compuestos orgánicos hay una excepción a esta regla, ya que los enlaces que forman los carbonos en los compuestos orgánicos, eh, vamos a encontrar otros tipos de ángulos de 109.5, 120 o 180 grados, como lo podemos ver acá ejemplificado. Muy bien. Y ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible modificar esta regla de los ángulos en los orbitales p? Esto es gracias a un concepto denominado hibridación. ¿Qué significa? La hibridación es cuando un orbital pues eleva su energía y de esa manera permite que los orbitales S y P se combinen entre sí y den lugar a tres tipos, en este caso, de orbitales híbridos. Los orbitales híbridos sp3, sp2 y sp. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre estos orbitales y bueno, es muy importante conocer este tema porque de esa forma vamos a poder dominar y comprender la química del carbono porque es, bueno, de esa manera vamos a poder explicarnos a nosotros mismos y explicarle a otras personas y tener el criterio de decir y saber que el carbono tiene esta versatilidad, ¿verdad? Tiene esta versatilidad de hibridarse y de hibridar sus orbitales y tener otro tipo de enlaces de esa manera. Entonces vamos a ir con eso. Ahora, antes de eso, quisiera hacer un breve repaso de la configuración electrónica para que lo siguiente que vayamos a explicar sobre la hibridación nos sea pues claro. Bueno, sabemos que la configuración electrónica para un átomo en general es una manera
sistemática de expresar la ubicación de los electrones en los niveles y subniveles de energía, ¿verdad? Ya habíamos hablado que los niveles de energía se ven identificados o ilustrados en el átomo de esta manera, ¿verdad? Los átomos, según su número de electrones, van a tener una serie de órbitas, ¿verdad? Que van a girar alrededor del núcleo, ¿verdad? Pueden ser solo una, dos, tres, n cantidad de niveles de energía u órbitas, ¿sí? En cada órbita va a haber una determinada cantidad de electrones y pues siempre hay reglas para eso. No es que en la primera órbita puedan haber X cantidad de electrones, no, sino que hay una regla que se cumple de acuerdo a una serie de principios y reglas. Primero vamos a tener el principio de Aufbau o regla diagonal, que indica la forma en que se deben ir distribuyendo los electrones conforme la energía creciente. Es decir, habíamos dicho que la configuración electrónica del carbono es la siguiente: 1s2, 2s2, 2p2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay una regla específica para ir llenando los electrones en el caso del carbono y también aplicable eh, para cualquier átomo hasta ahora descubierto, ¿verdad? Entonces, primero, pues los electrones se deben ir distribuyendo conforme a su energía creciente. Es decir, el primer electrón no lo voy a poner en un P, sino que siempre tengo que empezar en el nivel más bajo de energía, es decir, en el 1s2, permítanme un momentito.
Me disculpo por el inconveniente, ya regresé. Al parecer hay un problema con la transmisión, pero bueno, espero que se pueda resolver y que esta clase y la de ayer llegue a ustedes. Muy bien, entonces estábamos hablando sobre el principio de Aufbau o regla en diagonal. También está el principio de exclusión de Pauli, que establece que es imposible, importante, imposible que dos electrones de un átomo puedan tener los mismos cuatro números cuánticos. Y pues esto le da una caracterización única a cada átomo. Entonces, esto establece que es posible identificar de qué átomo se trata mediante la visualización de la configuración electrónica. Y la regla de Hund indica que antes de aparear electrónicos de la última capa, se deben llenar todos los orbitales posibles. Es decir, por ejemplo, aquí tengo el nivel 1s2, ¿verdad? Que tiene solo un orbital. El 2s2 también tiene solo uno. Y el P pues tiene 3, ¿verdad? 2px, 2py y 2pz. Recordemos que los orbitales S tienen una forma esférica, los orbitales P tienen una forma lineal, ¿verdad? Siempre con esferas, pero estas esferas van a orientarse en un plano X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, por eso es 2px, 2py y 2pz. Esos son los principales. Entonces, ¿cómo se llenan los electrones? Digamos que yo tengo en total, tengo 6 electrones, ¿verdad? Que es el del carbono. Entonces, ¿cómo voy a ir llenando? Primero, lleno un electrón. Esto de acá equivale a un electrón. Entonces sabemos que en el nivel S existen como máximo 2 electrones y en el P 6 electrones. Entonces, como al S le caben 2 electrones, tengo que poner inmediatamente el siguiente para llenarlo antes de seguir al siguiente, valga la redundancia, nivel de energía. Luego en el 2s2 pues sería lo mismo, otros 2 acá. Y en el 2px pues ya iría de esta manera. Aquí llevo 4 electrones, me faltan 2, entonces se colocan así, 1 y 2. No lleno primero este porque en el 2p tengo 3 orbitales, entonces tengo que ir colocando electrón por electrón, pues de esta manera, ¿verdad? Así. Ese es el orden en el que se llenan los niveles de energía según la regla de Hund. Y pues aquí en esta tablita les dejo primero la ilustración de cómo va el orden de los niveles de energía. Primero va el 1S, luego va el 2S, luego va el 2P, ¿verdad? Vamos así en diagonal. 1S, 2S, 2P, luego 3S, después 3P, 4S y así sucesivamente hasta completar todos los electrones del átomo y ubicarlos en sus niveles de energía. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Del que estábamos platicando. El átomo, pues, tiene su núcleo, que está compuesto por protones y neutrones, y en la parte externa, fuera del núcleo, vamos a tener los electrones ordenados en sus respectivos niveles de energía. Entonces, digamos, este átomo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones en total. En su nivel más externo va a tener 7 electrones, ¿verdad? Correspondientes al segundo y al tercer nivel de energía. Entonces,
cómo se va a llenar la configuración electrónica para este átomo. Primero empezamos a llenar el 1s, que es el que está acá. Sabemos que en el S podemos poner máximo 2 electrones, que son los que están acá. 1 y 2. Luego, en el 2s también irían, este ya es del segundo nivel, 2 electrones. ¿Sí? Pero aquí ya estamos, como estamos en el segundo nivel, ya también tenemos que ir llenando el 2p. Entonces sería 2px, 2py y 2pz. Entonces, en este caso tengo 9 electrones. Entonces, ya llevo 4, entonces voy a llenar los siguientes de esta manera. 1, 2, 3. Aquí ya llevo 7, 8 y 9. Y así es como quedaría la configuración electrónica desarrollada con sus electrones y orbitales. Pues quedaría así, ¿verdad? Y bueno, esta es la manera, ¿verdad?, de expresar la configuración electrónica. Espero que se haya logrado comprender esa parte. Vamos a ver ahora entonces y describir los tipos de orbitales híbridos que se pueden formar y que en el caso del carbono pues tiene la capacidad de poderlos realizar. Primero tenemos los orbitales híbridos sp3. ¿Cómo es posible conseguir este tipo de orbital? Bueno, entonces aquí es donde se combinan los dos orbitales del nivel 2, ¿verdad? El 2s y el 2p. Aquí estamos siempre, todo lo que estemos viendo acá va a tratarse del carbono. Sabemos que en el caso del carbono tenemos 4 electrones en el nivel superior de energía, ¿verdad? 2 en el 2s y 2 en el 2p. Y se ven de esta forma. Al momento de combinarlos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El 2s se va a combinar junto con el de los 2p mediante una elevación de la energía, dando como resultado 4 orbitales híbridos sp3. ¿Por qué sp3? Porque son 3 electrones en el nivel P y 1 en el nivel S. ¿Sí? Entonces es 2sp3. ¿Sí? ¿Y por qué 2? Porque está en el segundo nivel de energía. Si lo queremos ver ilustrado, pues lo veríamos de esta manera. Tenemos el orbital 2s, que habíamos dicho que se visualiza como una esferita, ¿verdad? Y esta esferita representa el área probabilística de máxima probabilidad de encontrar el electrón. Entonces, en este caso tiene una forma esférica. Entonces, aquí vamos a encontrar 2 átomos en el 2s y en el nivel P, pues sabemos que el área de la región más probable para encontrar el electrón en este nivel de energía va a verse como, como estos lóbulos, ¿verdad? No son esferas, son como globos, ¿verdad? Pues si lo quieren ver de esa forma. Y pues esa es el área de máxima probabilidad para encontrar un electrón en este nivel de energía. Y pues habíamos hablado también que en el caso del P, del nivel de energía P, tenemos una orientación en un sistema de ejes de 3 dimensiones, ¿verdad? De X, Y y Z. Entonces, por eso se ve así. Muy bien, entonces al momento en que se hace la combinación, ¿qué es lo que pasa? El esférico del 2s con cada uno del 2p se van a fusionar y entonces van a cambiar su distribución de máxima probabilidad para encontrar el electrón y se va a ver de esta manera. Si quieren lo podemos ver acá, ¿verdad? Tenemos el orbital S y tenemos el
orbital PX. Cuando se combina, ¿cómo se va a ver? Se va a ver de esta manera, ¿verdad? En el caso del X sería este que está acá, ¿verdad? Va a tener una parte reducida y una parte aumentada. Y pues eso se va a aplicar para los otros dos orbitales, el PY y el PZ. Y cuando se combinan estos orbitales en una sola área, se van a ver de esta manera, como una forma tetraédica, ¿sí? Formando ángulos de 109.5 grados. Esta es la razón por la cual, pues en este caso, los carbonos tienen esa capacidad de formar estos ángulos y no solo el de 90, ¿verdad? Como habíamos visto al inicio. Y aquí hay un ejemplo de pues la hibridación y cómo se formarían los enlaces alrededor de este carbono con forma tetraédrica. Pues al final se vería así, ¿verdad? Como habíamos hablado. Y al momento de unir 4 átomos de hidrógeno, vamos a dar lugar al primer compuesto, el compuesto más simple en química orgánica, que sería el metano, que tiene fórmula química CH4. Vamos a visualizar al carbono con sus electrones, bueno, sus distribuciones en forma tetraédrica y 4 átomos de hidrógeno unidos a cada enlace, ¿verdad? Lo podríamos ver en su configuración de Lewis, que es como la que está aquí, de esta manera, ¿verdad? Cada electrón libre del carbono, que recordemos que son 4, se van a unir junto con un electrón libre de cada hidrógeno y se va a ver de esta manera. Si queremos ver la distribución tridimensional, pues se vería así, ¿verdad? Aquí podemos identificar los ángulos de 109.5 grados y aquí hay otra ilustración, ¿verdad? Pero lo importante es poder ubicar y poder entender cómo es que un orbital híbrido sp3 se forma y cómo va a interactuar con otros átomos que sean afines a él. Muy bien. Habiendo evaluado esto, también están los orbitales híbridos sp2. Aquí pues tenemos siempre los cuatro electrones del carbono en el nivel máximo de energía. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que el orbital S se va a combinar con los dos primeros orbitales del nivel 2p, que sería el px y el py. El pz va a quedar afuera. O sea, el 2s solo se va a asociar con estos dos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de que se unan, van a quedar 3 orbitales híbridos sp2, ¿verdad? ¿Por qué sp2? Porque va a ser un orbital s con 2 orbitales p, ¿verdad? En el caso del p, pues va a ser el x y el y. Y aquí está el p, z sin hibridarse. Bien, es otra posibilidad. Entonces, ¿cómo se va a ver ilustrado paso por paso? Aquí lo podemos visualizar. Tenemos el orbital s, el orbital px y el orbital py. Al momento en que la esfera del orbital s se combina con el px, lo que va a pasar es que la parte positiva se va a ver incrementada y la parte negativa se va a ver reducida y se va a ver de esta manera. De la misma manera con el PY, ¿verdad? Sería una parte aumentada y una parte reducida. Y por último estaría la parte PZ que no estaría hibridizada. Y al final, juntando estas partes, se vería así. Tenemos
3 orbitales sp2, que ya serían los híbridos, este y este que está acá, y el pz se vería de esta manera, perpendicular al plano, porque este no se modificó, no participó en el proceso de hibridación. Y pues recordemos que un plano XYZ se ve de esta manera. Entonces, pues en teoría, o si lo queremos ver así, queda acá, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí en azul. Muy bien. ¿Cómo se va a comportar un orbital híbrido sp2 al momento de fusionar este carbono con esta hibridación especial, con otro carbono y también con otros compuestos? Bien, vamos a verlo. Tenemos los 3 orbitales sp2 y el p que no se hibridizó, que sería el pz, ¿verdad? Al momento de juntar este carbono con otro carbono, se vería de esta manera, ¿verdad? Un sp2 se va a juntar con otro sp2, dando lugar a un enlace tipo sigma. Y de la misma manera, los otros 2 orbitales sp2 se van a fusionar, en este caso, pues en este ejemplo, ¿verdad? Sería con un átomo de hidrógeno, bueno, con 2 átomos de hidrógeno en cada lado, dando lugar también a los enlaces sigma, porque son los enlaces de mayor nivel. Por otro lado, está el orbital que no se hibridizó, que es el P, que está acá, ¿verdad? Lo podemos ubicar acá. Y estos 2 orbitales P de cada carbono se van a asociar, dando lugar a un enlace tipo pi, que es un enlace de menor energía. Aquí lo podemos ver más claramente, ¿verdad? Cómo se asocian cómo se forman los enlaces, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, y el enlace pi, ¿verdad? Que sería entre los orbitales PZ. Muy bien. En este caso dimos lugar a un compuesto denominado el eteno, ¿verdad? Eteno. Vamos a ver más adelante la nomenclatura, pero es otro compuesto orgánico. Muy bien. Y pues aquí podemos identificar los tipos de enlaces que se forman, ¿verdad? Pero los tipos de, bueno, sí, el tipo de enlace que aquí es un doble enlace. ¿Por qué? Porque es un enlace tipo pi, ya sabemos que de dónde viene, y un enlace tipo sigma. Y los ángulos que se forman respectivamente, ¿verdad? Que en el caso de los orbitales híbridos sp2 vamos a identificar ángulos de 121.7 grados, que va a ser en este caso entre el enlace del carbono-carbono y el otro enlace más próximo. Muy bien. Y importante también conocer que la longitud del enlace carbono-carbono sería de 1.32 Armstrongs y la longitud carbono-hidrógeno sería de 1.08 Armstrongs. Muy bien, y aquí pues tenemos otra ilustración tridimensional de este compuesto formado por orbitales híbridos sp2 y la identificación de los enlaces sigma y pi, ¿verdad? Recordemos que los sigma son formados por orbitales sp2 y s, o sp2 con sp2, ¿verdad? Como es el carbono-carbono. Y aquí estaría la identificación del enlace pi, que es entre un orbital pz y otro orbital pz de otro carbono. Muy bien. Y por último, tenemos los orbitales híbridos sp. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, siempre empezamos desde los cuatro electrones que tiene el carbono disponibles. Sabemos que, bueno, en este caso lo que va a ocurrir es que
el orbital S solo se va a combinar con un orbital P, que en este caso sería el 2px. Entonces, es otra posibilidad. ¿Y qué es lo que pasaría? Vamos a obtener solo dos orbitales híbridos entre el S y el P. Y se verían de esta manera. Entonces, vamos a tener dos orbitales híbridos, sp, y dos orbitales sin hibridizar, ¿verdad? Que sería el py y el pz. Y juntando todos estos orbitales, ¿cómo se vería la figura? De esta forma. Tenemos los sp formando un ángulo de 180 grados entre sí, y el 2py y el 2pz quedarían distribuidos de esta manera, pues paralelos al eje que corresponde, ¿verdad? Al z y al y. Muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar este tipo de, bueno, este carbono con esta hibridación al momento de combinarse con otro carbono o con otro compuesto? Ahorita vamos a ver. Vamos a observar que primero va a haber una unión entre el carbono-carbono, dando lugar a un enlace sigma, ¿verdad? Que es de máxima energía, porque se combina el carbono con el carbono y los orbitales híbridos, ¿verdad? Que tienen un mayor nivel de energía. Luego están los orbitales que no se hibridizaron, ¿verdad? Que en este caso son los PY y PZ, que habíamos visto que quedan de esta manera en la figura. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a siempre asociar y van a formar, en lugar de un enlace pi, van a formar dos enlaces pi. Uno para el PZ y otro para el PY. Y los otros orbitales SP, ¿verdad? Uno se utilizó acá, otro se utilizó acá, y el otro se va a asociar con un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que es el ejemplo más simple. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener como resultado, bueno, entre el carbono y el carbono, un enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces, ¿a qué da lugar esto? A un triple enlace. Y ahora ya sabemos de dónde proviene el triple enlace. De la formación de un enlace sigma entre dos orbitales híbridos sp y dos orbitales sin hibridizar, el 2py y el 2pz, dando lugar en este caso al etino, que es otro compuesto orgánico de triple enlace que vamos a ver y describir más adelante. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta en este punto. Vamos a vernos la siguiente clase con un nuevo tema. Y pues espero que les haya gustado la clase y pues nos vemos la otra semana. Muchas gracias por su atención.